Una mujer se precipita al vacío desde la quinta planta del Banco Ambrosiano en Milán. Detrás ha dejado una reveladora carta de despedida en la que arremete contra su jefe, el presidente de la entidad, por lo que ha hecho a esta y a sus empleados. La secretaria se refiere a que ha llevado a la ruina a la institución fundada en el siglo XIX por un católico devoto y conocida en adelante precisamente como el Banco de los Curas, por su estrecha relación con el Vaticano. El Ambrosiano era el segundo banco privado de Italia. Eso antes del agujero abierto por su presidente, cesado en su ausencia el mismo día de 1982, en que la mujer cayó por la ventana. Y es que los números rojos equivalían a unos 1.000 millones de euros. Al día siguiente de la tragedia en Milán, un cartero encontró en Londres a un hombre de unos 60 años, bien vestido, colgado del puente de Blackfriars. El cadáver tenía en los bolsillos varios ladrillos, 3 pares de anteojos, 2 relojes, $10,000 y el valor de otros 5,000 en liras, francos suizos y libras esterlinas. También llevaba encima un pasaporte a nombre de Gian Roberto Calvini, una identidad falsa, pues se trataba en realidad de Roberto Calvi, el presidente que había conducido al abismo al Banco Ambrosiano a través de operaciones turbias. Aún hoy no se sabe con certeza si su muerte y la de su secretaria, Graziella Croce, fueron suicidios o asesinatos. Quizá porque detrás de estas defunciones vienen sonando desde entonces implicados del calibre de la Iglesia, la mafia o la no menos influyente logia masónica Propaganda Due o P2. La trama comenzó a tejerse años antes, allá en la década de los 60 del siglo pasado, cuando el Ambrosiano inauguró una filial en Luxemburgo, a la que seguirían otros paraísos fiscales como las Bahamas. Esto ya con Calvi a la cabeza de la entidad. Fue en esta época cuando el banquero empezó a hacer negocios con un colega siciliano llamado Michele Sindona, vinculado a la Cosa Nostra y a la democracia cristiana. Y también hizo negocios con el arzobispo estadounidense Paul Marcinkus, máximo representante del Instituto de Obras Religiosas. Juntos formaron una compleja red de transferencias ilegales entre las corporaciones que representaban, aprovechando sus contactos al más alto nivel, las abultadas cuentas de sus clientes y la creación de diversas compañías fantasma en Sudamérica y otras latitudes. Básicamente, se trataba de un aparato clandestino dedicado a extraer dinero de Italia, saltándose las restrictivas leyes al respecto. Esto generaba ganancias por numerosas vías. Permitía a Calvi y sus socios desviar divisas, invertir sin control fiscal, realizar préstamos en negro, inflar precios a todo tipo de productos o evadir impuestos. Pero el sistema no se limitaba al aspecto estrictamente económico. Sus tentáculos incluían además desde el blanqueo de grandes sumas para las mafias italoamericana, siciliana y napolitana, la llamada camorra, hasta la financiación ilegal de partidos políticos en Roma, altos funcionarios en nómina, incluido el vicepresidente del gobierno, o fondos para la organización paramilitar anticomunista Gladio, a su vez relacionada con la CIA. El Banco Ambrosiano también lubricaba la maquinaria financiera de la editorial Rizzoli. De ahí el giro a la derecha que dio el influyente diario Corriere della Sera por aquellos años. Por otra parte, en el exterior suministró recursos al movimiento Solidaridad en Polonia, a la dictadura de Somoza y a su enemigo sandinista en Nicaragua, y a las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Uruguay y Perú, cuyos bancos centrales actuaban de tapadera para movimientos fraudulentos del banco. La punta de este iceberg nefasto comenzó a asomar a mediados de los años 70,
cuando el Franklin National Bank, propiedad de Sindona, cayó estrepitosamente entre préstamos sin garantías y transacciones espectrales con divisas extranjeras. De pronto salió a la luz que el naufragio de esta corporación norteamericana había afectado al Ambrosiano y con él al Instituto de Obras Religiosas que dirigía Marcinus en nombre de la Iglesia. Las pérdidas de varios millones de dólares extrañaron a las autoridades italianas, quienes iniciaron una investigación antes de acabar la década. La auditoría reveló que el banco había sacado del país una auténtica fortuna de modo totalmente irregular. Tras ser llevado a juicio, Calvi fue a parar a la cárcel. Ocurrió una semana después del atentado contra Juan Pablo II y el mismo día que otra noticia sacudió a Italia, el Vaticano y al mundo. Siguiendo la pista de los negocios sucios del banquero, la justicia había encontrado un documento perteneciente a la P2, una logia desgajada de la masonería convencional. Era una lista con los nombres de 962 miembros. Producía escalofríos ya que incluía ministros, periodistas, parlamentarios, empresarios, magistrados, militares y banqueros, entre ellos, claro, Calvi y Sindona. Así, el apoyo económico del Ambrosiano a dictaduras, revoluciones y otras maneras de desestabilización obedecía al plan de un contrapoder bien organizado e instalado en puestos claves de Italia y también de Argentina. Todo esto a las órdenes de un tal Licio Gelli. Mientras, Calvi, que había intentado suicidarse en prisión, fue liberado bajo fianza y retomó la presidencia del Banco Ambrosiano, aunque no por mucho tiempo. Un año después, la entidad se declaraba en bancarrota y el escándalo salpicaba a su principal accionista, la Santa Sede, de pronto implicada en las actividades delictivas y los sombríos contactos del ya llamado con sorna por los medios, el banquero de Dios. Calvi veía venir la quiebra y las desagradables repercusiones que tendría para el Vaticano. Un mes antes del crack había dicho a su hija: los curas tendrán que vender la plaza de San Pedro. Incluso advirtió al propio Papa a través de una carta que el asunto provocaría una catástrofe de proporciones inimaginables en la cual la Iglesia sería la parte más perjudicada. Fue así solo parcialmente. Aunque la cúpula católica tardó en reaccionar, se deslindó del caso Calvi apartando a Marcinkus de sus funciones, pagando 2 centenas largas de millones de dólares como reparación moral a los acreedores del banco y pidiendo disculpas por su participación en buena medida involuntaria en todo este asunto. Pese a ello, fue el escándalo económico más sonado vivido por la Santa Sede en el siglo XX. Mientras, el presidente del Ambrosiano se dio a la fuga hasta que apareció colgado en Londres. Una primera autopsia indicó que se trataba de un suicidio. La presión de su familia, no obstante, logró que un año después otro examen dijera que se desconocía la causa de la muerte. Pero aún así hubo dudas. Aunque un tribunal de Roma dictaminó que fue un asesinato, los acusados del mismo, desde miembros de la mafia y la camorra hasta Licio Gelli de la P2, terminaron absueltos por tecnicismos legales. En el caso del Gran Maestre, por residir en Suiza o por falta de pruebas concluyentes. Dentro de todo este escándalo, se dio la elección del Papa Juan Pablo I, quien murió a los 33 días de su mandato, precisamente cuando iba a reformar los altos cargos económicos del Vaticano, a los que la justicia italiana comenzó a investigar por esas fechas. Según las tesis conspiratorias pregonadas en películas como El Padrino 3, Ángeles y Demonios o Vénganos tu Reino, una taza de té envenenada se encargó de apurar su mandato y de detener una remodelación que afectaba también a la presidencia del Instituto para las Obras Religiosas en manos del polémico arzobispo Marcinkus desde su nombramiento por Paulo VI en 1971 hasta su destitución tardía por Juan Pablo II en 1989.
Las teorías sobre la muerte de Juan Pablo I se basan principalmente en el embalsamamiento inmediato del Papa, lo que impidió realizar una autopsia, y en las relaciones demostradas entre Marcinkus, la mafia y la logia P2 a través de sus negocios oscuros con los banqueros Calvi y Sindona. Aún hoy no existe evidencia fehaciente de que Juan Pablo I fuera asesinado. La versión oficial afirma que falleció de una crisis cardíaca la noche del 28 al 29 de septiembre.